Bienvenidos aquí, todos, de nuevo. Let's pray. Oremos. Lord, we're grateful for the time that we can spend together. Padre, te agradecemos por el tiempo que podemos pasar juntos And that we can study the life of Abraham, who's both good and bad. y que podemos estudiar la palabra, la historia de Abraham, que era bueno y malo. And that you work with ordinary people like Abraham. Y que trabajas con personas ordinarias como Abraham. And that means that you work with us as well. Y trabajas con nosotros también. So we just ask for your guidance and direction in the class tonight. Pedimos tu dirección y guía durante la clase. Amen. Okay, so I want to talk about the general theme for a little bit. Quiero hablar del tema general. So one of the things that we should do when we're looking at these stories Una de las cosas que hacemos viendo estas historias is we should look for patterns. es ver los patrones. So, patrones or is that patterns? Yes. Okay. Yeah, it's because the word is also used for boss, but it also means patterns. Okay, very good. Muy bien. So the pattern goes like this. Y el patrón va de esta manera. So let's go to Genesis chapter 3. En Génesis capítulo 3, God has just created the man and the woman and put them in a garden. Dios acababa de crear al hombre y a la mujer y ponerlos en el jardín. And what happens next? ¿Y qué sucede después? They eat the fruit, right? Comen el fruto, ¿verdad? And what happens to them? ¿Y qué sucede con ellos? But is that the end of the story? Es el fin de la historia. Because what does God do? ¿Qué hace Dios? Well, what does he do? ¿Qué hace? God kills an animal and makes clothes because they were naked. Dios mata un animal y les da ropa, ya que están desnudos. And then as soon as you get outside the garden, there's Cain. Y tan pronto sales del jardín, tenemos a Caín. And what does he do? ¿Y qué hace él? He kills his brother. Mata a su hermano. Is that the end of the story? Es el final de la historia. What does God do? ¿Qué hace Dios? He puts a mark on his forehead so that he will be protected. Pone una marca en su frente para que no sea, para protegerlo. And then you come to the story of Noah. Y luego tenemos la historia de Noé. And God has just made a covenant with him after the flood. Y Dios acababa de hacer un pacto con él después del diluvio. And what does Noah do? ¿Y qué hace Noé? He plants a vineyard, Planta un viñedo and the grapes turn into wine. y las uvas las hace vino. And he gets drunk and something happens in his tent. Se emborracha y algo sucede en su carpa. Is that the end of the story? Es el final de la historia. Okay, so there is this pattern. Está este patrón. God blesses and does good things for people, Dios bendice y hace cosas buenas para las personas and the people do their own thing. y las personas hacen lo suyo. They want to be the important ones, not God. Ellos quieren ser los importantes, no Dios. And we can follow this pattern all the way through the Bible. Y podemos encontrar este patrón en toda la Biblia. There's David. God has just made a covenant with him. Tenemos a David, a Dios acababa de hacer un pacto con él. What's the next story? ¿Cuál es la siguiente historia? Bathsheba. Betsabé. You go to the New Testament. The church is just starting.
Vamos al Nuevo Testamento, la iglesia acaba de empezar and you get to the story of Ananias and Sapphira. y tenemos la historia de Ananías y Zafira. Do you remember that story from last year? ¿Recuerdan esa historia del año pasado? Yeah, they bring a gift to God and lie about it. Traen un regalo a Dios y lo mienten al respecto. Is that the end of this church? ¿Es el final de la iglesia? No. No, Yeah. Just the end of them. sí, solo el fin de ellos. But the story continues. Pero la historia continúa. What about when we come to the story of Abraham? ¿Qué pasa cuando llegamos a la historia de Abraham? Can we see this same pattern? ¿Vemos el mismo patrón? Let's go to chapter 20 in the book of Genesis. Vayamos al capítulo 20. Hold your mic a little. Yeah. We remember the story of Abraham as soon as God promised him the land. Regresamos a la historia de Abraham cuando acababa de hacer la promesa de la tierra. In chapter 12, right at the beginning of Abraham's story. En el capítulo 12, al principio de la historia de Abraham. And what does Abraham do right after he gets God's promise? ¿Y qué hace Abraham justo cuando recibe la promesa de Dios? Where does he go? ¿A dónde va? ¿Dónde va? Okay, he goes to the Negev and then he goes to Egypt. Va a Negev y luego va a Egipto. And what does he do in Egypt? ¿Y qué hace en Egipto? He lies to protect himself, Miente para protegerse a sí mismo and he probably sells Sarah because he gets all kinds of riches. y probablemente vendió a Sara porque le dieron muchas riquezas. Well, now we come to chapter 20, Ahora llegamos al capítulo 20 and we need just to remember a little bit of context here. y recordemos algo de contexto aquí. Just in chapter 18, 2 chapters before, En el capítulo 18, algunos capítulos atrás, God had come to Abraham's tent Dios llegó a la carpa de Abraham and he had said to Sarah, "You're going to have a child within 1 year." y le dijo a Sara, vas a tener un hijo dentro de un año. And what does Abraham do in chapter 20? ¿Y qué hace Abraham en el capítulo 20? He goes to the south of where the land of Israel is, Va al sur de donde está la tierra de Israel and he comes to a king who's called Abimelech, y llega con un rey que se llama Abimelech. and his name means my father is king, so he's in the royal family, Y está en la familia real, su nombre significa hijo del rey. and he sees Sarah. Ve a Sara Sarah's 90 years old at this point, y para este punto Sara tiene 90 años. and Abraham doesn't say Sarah's beautiful anymore, Y Abraham ya no dice que Sara es bella, but Abimelech wants Sarah in his harem. pero Abimelech quiere a Sara en su harén. And what does Abraham say about Sarah? ¿Y qué dice Abraham acerca de Sara? The same thing as in Egypt. Lo mismo que en Egipto. And what does Sarah say to the king? ¿Y qué dice Sara con el rey? Yeah, so she says, he's my brother. Ella dice, es mi hermano. So there's another point that I think we need to remember when we come to narrative like this. Y hay otro punto que recordar cuando vemos narrativas como esta. The narrator is the one who you believe. El narrador es a quien le crees. We know Abraham can lie. Sabemos que Abraham puede mentir. So the question you want to ask is, what does the narrator say about the relationship between Sarah and Abraham?
Y el narrador te quiere poner la pregunta, ¿cuál es la relación entre Abraham y Sara? If you read what the narrator says, Si lees lo que dice el narrador, they are only husband and wife. solo son marido y mujer. It could be that they're half brother and sister, like they say, Es posible que sean medios hermanos, como ellos dicen, but as far as the narrator is concerned, they are only husband and wife. pero a lo que concierne al narrador son solo marido y mujer. So when Abraham starts to travel with Sarah, Y cuando Abraham empieza a viajar con Sara, and he says, "Call me your brother," y dice, llámame mi hermano, he is setting it up so that that he will be protected, but Sarah is vulnerable. y está puesto de esta manera en la que Abraham será protegido, pero Sara es vulnerable. So when they come to this king, Y cuando llegan con este rey, and the king takes Sarah into his harem, y el rey se lleva a Sara a su harén, the story is a little bit different than the story in Egypt. la historia es un poco diferente a la que está en Egipto, But there are lots of similarities. We need to read those stories together. y hay similitudes también, hay que leer estas dos historias juntas, Because Pharaoh didn't know that Sarah was Abraham's wife, ya que Faraón no sabía que Sara era la esposa de Abraham. so let's think of how these relationships work. Pensemos en cómo funcionan estas relaciones. How do you make a political alliance? ¿Cómo haces una alianza política? Yeah, so if your daughter marries somebody else's son, Si tu hija se casa con el hijo de alguien más, hopefully those families will not fight. lo mejor es que no peleen estas familias por esta unión, Because both families have an investment in this relationship. ya que ambas familias tienen inversión en esta relación. So now just think when Abraham comes to Abimelech, Ahora pensemos cuando Abraham llega con Abimelech, and Abraham is a very rich person with all kinds of animals, y Abraham es un hombre rico con muchos animales, he has lots of money and slaves, tiene mucho dinero y esclavos. and we remember that when he rescued the king of Solomon, he had an army to go and do it. Y recordemos que cuando fue a rescatar al rey de Sodoma, él tenía un ejército. So it would only make sense for Abimelech to take Abraham's sister and say, let's be one family. Tiene todo el sentido que Abimelech le diga a Abraham, déjame tomar a tu hermana y seremos una familia. So it doesn't tell us that in the text, No nos dice eso el texto, but that would be the cultural context of that time. pero ese sería el contexto cultural de ese tiempo. But the king has a dream at night, Pero el rey tiene un sueño esa noche. and the dream says this: El sueño dice esto: you are a dead man if you take Sarah as your wife. eres hombre muerto si tomas a Sara como esposa, Because she is Abraham's wife, not sister. ya que es la esposa de Abraham, no su hermana. And what does the king say to Abraham? ¿Y qué dice el rey a Abraham? Why did you do this? ¿Por qué hiciste esto? You have brought guilt on my whole kingdom. Has traído culpa a todo mi reino. So
when Abraham is going to Sodom and arguing with God, Cuando Abraham va hacia Sodoma y está hablando con Dios, Abraham's bargain is, don't destroy that city if we can find 10 righteous people. Abraham le dice, no destruyas la ciudad si encontramos al menos 10 justos. So 10 righteous people could save a city. 10 personas justas podrían salvar una ciudad. But now you come to the other side of the same coin. Y ahora vamos al otro lado de la misma moneda. One man's actions at the very top in the leadership En el liderazgo, las acciones de un solo hombre can bring evil on his whole kingdom. pueden traer mal y a todo su reino. Because God says, if you don't give Sarah back, you are all dead. Ya que Dios le dice, si no regresas a Sara, a Abraham, todos morirán. So one man's action in leadership can bring evil to many. Las acciones de un líder pueden traer mal a muchos. So I keep coming back to this, that it's probably written in the exile. Regreso mucho a esto de que esto fue escrito en el exilio Or put into its present form. o puesto en su forma presente. And if you were listening to this story Y si estás escuchando esta historia, and you say, we went into exile fuimos al exilio and we want to know why. y queremos saber por qué. Oh, our leaders were not good people. Nuestros líderes no eran personas buenas, Because if you read the whole story of the kings that Israel had, ya que si lees la historia completa de los reyes de Israel, which one of them was good? ¿cuál de ellos era bueno? Not very many. Casi ninguno. And they all had problems, Y todos tuvieron problemas, including King David and King Solomon. incluidos el rey David y el rey Salomón. So if you're asking the question, why did we go into exile? Si respondemos la pregunta ¿por qué fuimos al exilio? You can say, we followed bad leadership. Podrías decir, seguimos a malos líderes. But then you look at the other story of Sodom and Gomorrah, Pero luego vemos la historia de Sodoma y Gomorra and you say, but God doesn't want to punish, He wants to save. y dices, Dios no quiere castigar, quiere salvar. So you get to see both sides of how God works Podemos ver los dos lados de cómo Dios trabaja and how humans respond. y cómo los humanos responden. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Because these stories come at this question of who is God Estas preguntas vienen a la pregunta de quién es Dios from many different directions. de varias direcciones. So last time we talked about, can God change his mind? La última vez hablamos acerca de si Dios puede cambiar de parecer. And if you looked at the story of Sodom and Gomorrah, you would say yes. Y si ves la historia de Sodoma y Gomorra, podrías decir sí. But then you might look at other stories where it says, no, God is done. He's not going to change his mind anymore. Pero podemos ver otras historias en las que podemos decir, no, Dios no cambiará de parecer. So here is how narrative works. Aquí es como funciona la narrativa. It's not making a statement whether God can change his mind or not. No está haciendo una declaración de si Dios puede cambiar su mente o no. But narrative gives us a story where we see God changing his mind. Vemos una narrativa en la que Dios cambia de parecer And then we'll see another story where he won't. y veremos otra historia en la que no lo hará. So you're seeing a broader picture, Ves una imagen más amplia and it doesn't answer the question of
if God knows the beginning from the end, how does that work if he changes his mind? Y eso nos responde a la pregunta de si Dios conoce el principio y el fin, ¿cómo puede cambiar de parecer? So it just won't answer that question for us. No responderá esa pregunta por nosotros. But what you will see is that God interacts with humans as they journey. Pero lo que vemos es que Dios interactúa con los humanos mientras están en el viaje. So when the king wakes up in the morning Cuando el rey se despierta en la mañana and he calls all of his advisors to his office, I guess, llama a todos sus, advisors or counselors, consejeros and he tells them about his dream that God has given him. y les habla acerca del sueño que le dio Dios. All of his counselors are terrified. Todos sus consejeros están asustados. And the king will go to Abraham and said, "What have you done to us?" Y el rey va con Abraham y le dice, ¿qué nos has hecho? And Abraham's response, Y la respuesta de Abraham, "I didn't think there was anyone here who feared God." pensé que aquí no había una persona que temía a Dios. Did those people fear God? Esas personas temían a Dios. They are all really fearful. They're scared. A ellos les da miedo. So it gives us another way to look at things. Nos da otra manera de ver las cosas. Yes, God has chosen Abraham, Dios ha escogido a Abraham, but is God working with other people? pero Dios está trabajando, obrando en otras personas. Do other people, are they as faithful as Abraham was? ¿Acaso otras personas tienen la misma fe que Abraham? What do you think? ¿Qué piensa? I think so. Pienso que sí. I think this king understands what is right and wrong, Pienso que este rey entiende lo que es bueno y lo que es malo and he acts out of that. y actúa conforme a esto. Pharaoh as well. El faraón también. He says to Abraham almost the same words, "Why have you done this to me? Le dice casi lo mismo a Abraham. ¿Qué me has hecho? This isn't right." Esto no es correcto. So what you have in both cases, Lo que tienes en ambos casos, a deceiver alguien que engaña and somebody who acts righteously. y alguien que actúa con justicia. So we're never told that Abimelech worshiped God or that Pharaoh worshiped God. No se nos dice si Abimelech o el faraón adoraban a Dios, But we are given a picture where they lived righteous lives. pero se nos da una imagen que vivían una vida justa. And how do you know when somebody has faith? ¿Y cómo sabes cuando alguien tiene fe? Well, you have to look at their actions, right? Tienes que ver sus acciones. So that leaves you another question. Y ahí va otra pregunta. Abraham acts like somebody without faith in this instance, En este instante, Abraham actúa como alguien que no tiene fe, but God hasn't given up on him. pero Dios no se ha rendido con él. Abraham still has some kind of a relationship with God. Abraham todavía tiene una relación con Dios. And how does Abimelech resolve this situation? ¿Y cómo resuelve Abimelech esta situación? Remember, what he did was not
to take Sarah as, let me start over. He did not try to steal Sarah from Abraham. Él no intentó robarle a Sara a Abraham. In his mind, he was doing what would have been acceptable in his culture. Desde su mente, él estaba haciendo lo que era aceptable en su cultura. All the kings had more than one wife. Todos los reyes tenían más de una esposa. But God steps in and says, you are guilty because she's married. Pero Dios llega y le dice, eres culpable porque está casada. And the king didn't know, El rey no sabía, but he still held responsible for what he did. pero aún así lo hicieron responsable por lo que hizo. And because of that, he gives Abraham 1,000 pieces of silver, Y debido a esto le da a Abraham 1000 piezas de plata, and he gives them animals, le da animales, and he says, pick anywhere you want to and live there in my country. y Abimelech le dice, ve las tierras y escoge algún lugar en donde te gustaría vivir. This is another point in favor of the king, Este es otro punto a favor del rey, because we've seen how Abraham was very hospitable to the 3 men that came to his tent. Vemos que Abraham tenía mucha hospitalidad cuando recibió a los 3 hombres. In the same way, the king is showing hospitality to Abraham, even when Abraham has deceived him. Y aquí vemos que Abimelech le tiene mucha hospitalidad a Abraham a pesar de que éste lo había engañado. So even in this relationship where the king does what is right, Incluso en esta relación, cuando el rey hace lo correcto, Abraham has to pray for him so that his women can have children. Abraham tiene que orar por él para que las mujeres de Abimelech puedan tener hijos otra vez. Because God had closed all their wombs when Abimelech took Sarah. Ya que Dios le cerró los vientres a todas cuando Abimelech tomó a Sara. Raises another very interesting question. Y esto hace otra pregunta interesante. Because when Abraham prays, they all can have children. Cuando Abraham ora, todas pueden tener hijos, But what about Sarah? pero ¿qué hay de Sara? How many years have they been married? ¿Cuántos años han estado casados? Who knows? ¿Quién sabe? Many. If Sarah's 90, they've probably been together for over 70 years. Si tenía 90, estuvieron juntos por 70 años Or more. o más. So it raises a kind of an interesting question. Y da una pregunta interesante. Abraham can pray for Abimelech, Abraham puede orar por Abimelech and all the women in his empire have children. y todas las mujeres en su imperio pueden tener hijos. Didn't he pray for his wife, or did God not answer that prayer? ¿Oró por Sara o Dios no respondió esa oración? So maybe God doesn't always answer prayers the way we expect. Dios no responde siempre a las oraciones como esperamos. So there's always this element that we need to be very aware of. Ahí está este elemento del cual tenemos que estar conscientes. God is free to act in his best interest. Dios puede obrar algo que es a su propio interés. So we are invited to pray, Se nos invita a orar and God wants us to work together with him, y Dios quiere que obremos junto a Él,
but he has the final word. pero Él tiene la palabra final. So just because we pray, No solo porque oramos, God doesn't always answer. Dios no siempre responde. Is that true? ¿Es cierto? It doesn't always happen the way we would like it to, right? No siempre sucede como queremos. So we move this story forward. Sarah has a baby, Avanzamos en la historia y vemos que Sara tuvo un hijo and we know it's not from Abimelech y sabemos que no es de Abimelech, because he did not sleep with her. ya que él no se acostó con ella. So obviously it's Abraham's baby, Obviamente es el hijo de Abraham and they name him Isaac because who at 90 years old has a baby? y lo llamaron Isaac porque ¿quién tiene un hijo a los 90 años? When we were taking Miguel home the other time, Cuando llevamos a Miguel hace poco, he asked this question: nos preguntó esto. Are you and Lucy expecting to have a baby? Lucy, ¿tú esperan tener un hijo? And we said, no, we're too old. Y dijimos, no, somos demasiado mayores. But Abraham and Sarah have this child in Abraham's old age. Sin embargo, Abraham y Sara tienen a este hijo a su edad mayor. We're not told that Sarah is old, we're told Abraham is old. Sin embargo, aquí nos dicen que Abraham era el que estaba mayor. I think the reason it doesn't talk about Sarah's age, Pienso que la razón por la que no habla de la edad de Sara because the promise had always been to Abraham. es porque la promesa siempre ha sido a Abraham. And he has waited for how many years for this to happen? ¿Y cuántos años ha esperado por esto? So Isaac is born, Isaac nace and his name means laughter. y su nombre significa risa. So everybody laughed. Abraham and Sarah, when they were told they were going to have a son, Todos se rieron, Abraham y Sara se rieron cuando les dijeron. so it's an appropriate name. Es un nombre apropiado. And when Isaac is weaned, Y cuando Isaac es destetado, Abraham throws a great big feast. This is an important event in the life of a child. y Abraham prepara este gran festín. Es un evento muy importante en la vida del niño. So we're not quite sure how old Isaac is, but it's probably between 3 and 9 years old. No sabemos qué tan grande es Isaac, pero es entre 3 a 9 años. And Ishmael, his half-brother, is 13 years older. Y su medio hermano, Ismael, es 13, Yeah. es 13 años mayor. So when Isaac is weaned, Ishmael will be either 16 to 20 years old. Y cuando Isaac es destetado, Ismael tendría entre 16 a 20 años. So he's not a young child anymore. Ya no es un niño pequeño. But Sarah looks and sees these two sons of Abraham playing together. Y sin embargo, Sara ve a estos dos hijos de Abraham jugando. And we are told that Ishmael is, we don't know how to translate it very well. Y para este segmento no hay una manera muy precisa de traducirla. Because what Ishmael is doing with Isaac Lo que Ismael está haciendo con Isaac is he's Isaacing Isaac. es que está Isaacando a Isaac. It's the same word. Es la misma palabra.
So is he playing with Isaac? ¿Está jugando con Isaac? Is he bullying him? ¿Está molestando a Isaac? Is he laughing at him? ¿Está burlándose de él? You can pick any one you want to. Puedes elegir el que sea. But Sarah looks and sees what is happening. Pero Sara ve lo que está sucediendo. Sarah has a problem in all of these stories. Sara tiene un problema en todas estas historias. Remember when she gave Hagar to Abraham to have a son with? ¿Recuerdan cuando le entregó a Agar a Abraham para que tuvieran un hijo? And she says when Hagar becomes pregnant, this is what she says to Abraham. Y esto es lo que le dice a Abraham cuando queda embarazada Agar. It's your fault. Es tu culpa. Send her away. Échala de aquí. And Abraham did, but no, sorry. She went away, but God told her to come back. Agar escapó, pero Dios le dijo que regresara. And now Sarah is looking at Ishmael, Y ahora Sara ve a Ismael. and what does she say to Abraham? ¿Y qué le dice a Abraham? That son of the slave woman will not inherit with my son. Ese hijo de la esclava no va a compartir herencia con mi hijo. So it's actually, the problem isn't that the two are, whatever they're doing together, that's not the problem. Lo que estén haciendo juntos no es el problema. The problem is that Ishmael will inherit with Isaac. El problema es que Ismael va a ser coheredero con Isaac. And the way it would work in this culture, Y la manera en la que funcionaría en esta cultura, the oldest son gets half, el hijo mayor obtiene la mitad and then it gets divided between the two of them. y luego el resto es dividido entre los dos. So actually, the oldest son would get 3/4 of the inheritance, En realidad, el hijo mayor tendría 3/4 de la herencia and the other one would get 1/4. y el otro 1/4. But it would mean that the oldest son would take care of the whole family. Pero significaría que el hijo mayor cuidaría a toda la familia. So that's Sarah's problem. Ese es el problema de Sara. That son should not inherit with mine. Ese hijo no debería tener herencia junto con el mío. I want us to notice a couple of things that happen in this story. Quiero hacer notar algunas cosas que suceden en esta historia. So Abraham does what Sarah says Abraham hace lo que Sara dice, because God told him to listen to Sarah. ya que Dios le dijo que escuchara a Sara. And Abraham gets some food and water and puts it on Hagar's shoulders. Abraham junta comida y agua y los pone en los hombros de Agar And then he sends Hagar away. y envía fuera a Agar. And she just wanders around lost in the wilderness. Y ella se pierde en el desierto. And the water runs out. And you know what happens when it's hot and you have no water. Y seguro saben lo que pasa cuando hace calor y se te acaba el agua. But to finish this story, Pero para terminar esta historia, God comes and opens Hagar's eyes and she sees a well. Dios llega, le abre los ojos a Agar y ella ve un Pozo. pozo. Un pozo. And the son lives, Y el hijo vive and Hagar will later, as he grows older, she will find a wife for Hagar, for Ishmael. y cuando Ismael crece, Agar le encuentra una esposa a su hijo. So here's what I want you to pay attention to in this story. Esto es lo que quiero que le presten atención en esta historia. Ishmael gets sent away, so that's the first thing I want you to remember. Primera cosa a recordar, Ismael es enviado fuera. Second,
Abraham puts everything on Hagar's shoulders, the food and the water. Segundo, Abraham pone todo en los hombros de Agar And God opens Hagar's eyes so she can see the well. y Dios abre los ojos de Agar para que pueda ver el pozo. So keep those in your mind when we're looking at the next story. Mantengan eso en mente en lo que vemos la siguiente historia. So there's other things we could look at here, Y hay otras cosas que podemos ver aquí, but you can read them pero pueden leerlas. because we want to look at the next story as well tonight. Queremos ver la siguiente historia esta noche. And before we get to chapter 22, Antes de que vayamos al capítulo 22, there will be another story of Abraham and of Melech, this king. hay otra historia entre Abraham y Abimelech. And they make a covenant over so that they can get along together. Y hacen un pacto para que puedan llevarse mejor. And Abraham complains to Abimelech, your men came and took my well. Y Abraham llega con Abimelech y se queja con él de que sus hombres llegaron y se llevaron su pozo. And Abimelech can say, well, nobody told me. Y Abimelech puede decir, nadie me dijo. Just like when he took Sarah for his, to his harem, Justo como cuando tomó a Sara para su harén, nobody told him who Sarah was. nadie le dijo quién era Sara. So both times Abraham has withheld information that was important. En ambas ocasiones Abraham ocultó información. So they make a covenant so that they can work together. Hacen un pacto para que puedan trabajar juntos. And the well where they are is called Beersheba. Y el pozo que hacen ahí se llama Beerseba. That's the same well that Hagar saw when she was in the wilderness. Es el mismo pozo que vio Agar cuando estaba en el desierto. So these stories may not be chronological order, Estas historias no son necesariamente en orden cronológico, but they move the story forward. pero avanzan la historia. So if we want to figure out which happened first and 1, 2, 3, Si queremos averiguar cuál pasó en 1, 2 y 3, that may not work that well. no funcionará muy bien. But the stories advance the narrative. Pero las historias avanzan la narrativa. So here's where we really will bring some questions to our mind, I hope. Y espero que este traiga algunas preguntas. Because we come to chapter 22 and it's the offering of Isaac as a sacrifice. Llegamos al capítulo 22, que es la ofrenda de Isaac. Before we look at this story, Antes de que veamos esta historia, what do you think about it? ¿qué piensas de ella? Our question should be, what kind of a God do we have, right? La pregunta sería, ¿qué clase de Dios tenemos? We know what kind of a man Abraham is. Sabemos qué clase de hombre es Abraham. Great faith 1 minute and the next something else. Gran fe en un momento y otra cosa en otro. But what do we think about this story where God comes and says, offer up your son? Pero ¿qué pensamos de esta historia en la que Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo? Okay, so it's a test. Es una prueba. Okay. But what do you think of a God who tells you to offer up your son? Pero ¿qué piensas de un Dios que dice que ofrezcas como sacrificio a tu hijo?
Okay, it's definitely a test of faith. Es una prueba de fe. But what do you think of that God? Pero ¿qué piensas de ese Dios? Is that a God you want to serve? Ese es un Dios al que quieres servir. El que da y el que quita. El Dios que da y quita. No, God who gives and takes. Okay, God gives and takes. Dios da y quita. But what did, I heard a no over here. Tabere, gracias, Tabere. Gracias. Pero ahí hay un detalle. Dios le había prometido una descendencia muy grande. Y su hijo todavía no tenía descendencia. So just think of how these stories worked. Adelante. Cuando Dios iba a destruir Sodoma, Abraham aguantó y me llama la atención porque ahí Abraham no cuestionó a Dios y decirle, bueno, él es el hijo que me habías prometido, ¿por qué me lo pides? No veo, o sea, no hay una parte en donde Abraham lo cuestione. Okay. Good. Muy buena observación. Okay, thank you. Okay, let's talk about these two stories together. Hablemos de estas dos historias juntas. The sending away of Ishmael and now the offering of Isaac. Enviando fuera a Ismael y la ofrenda de Isaac. What is Abraham's relationship to Ishmael after he sent him away? ¿Cuál es la relación de Abraham con Ismael después de que lo manda fuera? Is there a relationship? ¿Hay una relación? No, No, he's gone. se fue. He's been disowned. Lo han mandado fuera, ya no es parte de su vida. If God is asking Abraham to offer Isaac, Si Dios le dice que ofrezca a Isaac, who's left to inherit? ¿quién queda para tener la herencia? Nobody, Nadie. because Ishmael has been sent away. Ismael ya no está. You are right back to Genesis chapter 12, where God made his promises. Has regresado a Génesis 12, cuando Dios hizo sus promesas, Because there's no one to inherit if Isaac dies. no hay nadie que tenga la herencia si Isaac muere. So all of the promises that God has made up to this point, Todas las promesas que Dios ha hecho hasta este punto, descendants, blessing, land, descendientes, bendiciones, tierra, are all gone if Isaac dies. se van si Isaac muere. This is a huge test of faith Este es una prueba enorme de fe. because it's more than just Isaac. Es más que Isaac. It's the whole promise. Es toda la promesa. Isaac dies, everything ends. Isaac muere, se va todo. So what does Abraham do when God tells him to go? ¿Qué hace Abraham cuando Dios le dice que vaya? Well, he gets up early in the morning, Se levanta temprano, saddles his donkey, le pone las cosas al burro and he gets ready to go. y está listo para irse. But where is he going? ¿Pero a dónde va?
Well, he's supposed to go to Mount Moriah. Debe ir al monte Moría. What did God say to Abraham in Genesis chapter 12, verse 1? ¿Qué le dice a Dios a Abraham en el capítulo 12? What did he say? ¿Qué dice? Que deje su padre, a sus parientes y su familia, y se va a tierra que él le va a mostrar. Yeah, so it was go. Es vete And I will show you. y te mostraré. And this is the same kind of a command. Go to where I'm telling you to go. Es la misma instrucción. Ve a So- donde te indico. Yeah. So in some way, you have to think of this whole story coming to a climax here. De una manera debemos pensar en toda esta historia llegando a su clímax aquí. So when God says Abraham, Cuando Dios dice Abraham, Abraham will say, "Here am I." Abraham dice aquí estoy But that's all he says. y es todo lo que dice. What did Abraham say to God on the way to Sodom? ¿Qué le dijo Abraham a Dios de camino a Sodoma? You can't destroy them because that goes against your character. No puedes destruir la ciudad porque eso va en contra de tu carácter. It had everything to do with God's character. Tiene todo que ver con el carácter de Dios. What does Abraham say here? ¿Qué dice Abraham aquí? Here I am. Aquí estoy. When Sarah says, "Send that son away," and the slave woman, what does Abraham say? Cuando Sara le dice a Abraham que mande fuera al hijo de la esclava y a la mamá, Se enojó, pero no dijo nada. He didn't do anything. He let her go. no hizo nada, la mandó para afuera. So you're seeing a very different Abraham here than we saw in the Sodom and Gomorrah story. Vemos a un Abraham muy diferente al que vimos en la historia de Sodoma y Gomorra. So they go on their way, Van de camino and there comes another question to Abraham. y aquí llega otra pregunta a Abraham. This time the question is from Isaac. Esta vez la pregunta viene de Isaac. Where's the lamb? ¿Dónde está el cordero? We're going to offer something, Vamos a ir a dar a una ofrenda. but where's the lamb that's going to be offered? ¿Dónde está el cordero que vamos a ofrecer? Abraham says this, Abraham dice esto. "Here am I, Aquí estoy. and God will provide a sheep for the burnt offering." Dice, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, My son. mi hijo. So how should we interpret that? ¿Cómo deberíamos interpretar eso? Is his son the lamb? ¿Es el hijo el cordero? That is very ambiguous in the Hebrew. Esta oración es muy ambigua en el hebreo. You can interpret that the lamb is Isaac, Puedes interpretar que el cordero es Isaac, or you can interpret that God will provide a substitute. o puedes interpretar que Dios proveerá un sustituto, However you want to interpret, it's up to you. de la manera en la que lo interpretes. So the other thing that we see after this, or actually just before in verse 6, Justo antes de esto, en el versículo 6, when they come to a certain spot so they can see the mountain, en un punto en el que pueden ver la montaña, Abraham has two servants with him that he leaves behind, Abraham tiene unos sirvientes que deja atrás, and then he puts the wood for the burnt offering on Isaac's shoulders,
y pone la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. And Abraham carries the knife and the fire. Y Abraham toma el fuego y el cuchillo. So, what in the story of Ishmael did Abraham do? ¿Qué hizo Abraham en la historia de Ismael? That's right. It's the same phrase. Es la misma frase. So, it should remind us of this other story. Nos recuerda esta otra historia. When Ishmael is sent into the desert, Cuando Ismael es enviado al desierto, that's the place of death. ese es el lugar de la muerte. So, in that way, Abraham sends Ishmael to the desert, and when the water runs out, what will happen to Ishmael? Así que cuando Abraham manda a Ismael al desierto, ¿qué sucederá cuando se le acaba el agua? Abraham is actually offering up 2 sons, Abraham está poniendo como ofrenda 2 hijos. because the one is sent away, Uno lo envían fuera and the other one will be put on the altar. y el otro lo pondrán en el altar. If you read about the Day of Atonement in Deuteronomy, Si leemos acerca del día de is repentance a similar word for atonement? yeah, El atonement, día no, is to make something right. Atonement is to make something right. que all right, I'm still thinking on the word. Yeah. Que en Deuteronomio tenemos este día de limpiar la culpa. See, that's perfect. And there are two sheep, 2 goats, like those goats. Y tenemos 2 cabras. One is offered as a sacrifice. Una la ofrecen para ser sacrificada. It's a burnt offering. You burn everything except the skin. Es una ofrenda quemada. Se quema todo excepto la piel. On the other one, you put your hands on the goat's head, En la otra pones la mano sobre la cabra and you send it into the desert y la envías hacia el desierto to die. para que muera. Takes your sins away. Toma tus pecados. And you have something actually quite similar here. Y hay algo muy parecido aquí. It's not a sin offering or anything like that, No es una ofrenda para pecado o algo como eso, but you have the 2 sons. pero tienes a los 2 hijos. So Abraham and Isaac come to the mountain. Abraham e Isaac llegan a la montaña. Abraham builds an altar. Abraham arma el altar, They put the wood on top of the altar. ponen la leña, He ties Isaac onto the altar. ata a Isaac y lo pone encima del altar. And we don't know how old Isaac is. Y no sabemos acerca de cómo se siente Isaac. There are various ages suggested. Hay varias cosas sugeridas de su edad. The Jews suggest that he was 37 years old. Los judíos sugieren que tenía 37 años. So this is not a small child. No es un niño pequeño. Remember, Abraham put the wood for the offering on his back. Recordemos que Abraham puso la leña en sus hombros. Mount Moriah, where they are, El monte Moría, donde están, is only mentioned one other place in the Old Testament. solo es mencionado una vez más en el Antiguo Testamento. It's when Solomon builds the temple. Es cuando Salomón construye el templo. He builds it on Mount Moriah. Lo construye en el monte Moría. So there's a very close connection between the worship in the temple, Hay una conexión muy cercana en la adoración en el templo, where you would go to make offerings, a donde vas a hacer sacrificios, and this
story y esta historia, where Abraham goes to offer Isaac. a donde Abraham va a sacrificar a Isaac. So somehow Abraham gets Isaac onto the altar, De alguna manera, Abraham logra poner a Isaac en el altar and Abraham is ready to do the deed. y Abraham está preparado para matarlo. And all of a sudden, there's a voice coming from heaven, Y de pronto hay una voz que viene del cielo. and it says, Abraham, Abraham. Dice, Abraham, Abraham. And Abraham says, yes, I'm here. Y Abraham dice, sí, aquí estoy. And what does this voice from heaven say? ¿Y qué dice esta voz del cielo? Don't do it. No lo hagas. Don't hurt this boy in any way, No dañes a este muchacho de ninguna manera, because now I know you fear God. You're willing to listen to him. porque ahora sé que temes a Dios, estás dispuesto a escucharlo. There's something else that we should actually talk about here. Hay algo más de lo que deberíamos hablar aquí. Child sacrifice was practiced in that area at this time. El sacrificio de niños era practicado en esta área. It was one way that you would get God's favor. Era una manera en la que obtenías el favor de Dios. So it would not be unexpected for Abraham, in his experience with God, to think that God could ask him to offer his son. No sería algo extraño en la experiencia de vida de Abraham que Dios le pidiera sacrificar a su hijo. But God says, I'm not that kind of a God. Pero Dios está diciendo, no soy esa clase de Dios. At the final moment, it's don't do it. Ya que la instrucción al final es, no lo hagas. And what does Abraham do? ¿Y qué hace Abraham? He looks, Mira, and what does he see? ¿y qué ve? He sees a ram. Ve un cordero. Just like Hagar in the wilderness looked up and saw a well that saved her son's life. Justo como Agar, que miró y vio el pozo que salvó la vida de su hijo. So Abraham can offer the ram, Así que Abraham puede ofrecer el cordero and Abraham can say, God has provided. y puede decir, Dios ha proveído. On the mountain of the Lord, it will be provided. En el monte del Señor será proveído. When Solomon is building the temple, Cuando Salomón construye el templo, that's where you went so that God could provide. ahí era donde ibas para que Dios pudiera proveer. And the angel will say to Abraham, Y el ángel le dirá a Abraham, because you have obeyed me and have not withheld even your son, ya que me has obedecido y no me has negado nada, ni siquiera tu hijo, I will swear by my own name that I will certainly bless you. juraré por mi propio nombre que te bendeciré, I will multiply your descendants beyond name, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, all because you have obeyed me. porque me has obedecido. This is a change from chapter 12. Este es un cambio del capítulo 12. There, God promised to bless Abraham, give him the land and descendants, Ahí a Dios está prometiendo la descendencia, la tierra, but Abraham had to go. pero Abraham tenía que ir. But it was an unconditional promise. Pero era una promesa unconditional, Yeah, unconditional. una promesa sin condición, Because every time Abraham did something wrong, ya que cada vez que Abraham hacía algo malo, God would repeat this promise. Dios repetiría la promesa. So, but here there is a change. Pero aquí hay un cambio,
Because Abraham has done this, God will bless him now. Ya que Abraham ha hecho esto, a Dios promete esto. So when you come to the book of James, Cuando llegamos al libro de Santiago, what does James say about Abraham? ¿qué dice Santiago acerca de Abraham? Noel, what does he say? ¿Qué dice? Abraham, the sense of what James is saying En el sentido de como lo dice Santiago, is Abraham has faith, Abraham tiene fe and it's proved by his works. y es probada por sus obras. Faith without works is dead. La fe sin obras es muerta. What was James is looking at this passage. Santiago está viendo este pasaje. So the question becomes, is Abraham rewarded because of what he did? La pregunta podría ser, ¿acaso Dios recompensó a Abraham por lo que hizo? Do you think No, le so? había dado la promesa antes. Yes. Sí, le ha dado. Ajá. The promise was there before. La promesa estaba ahí antes, But it tells us something about how this relationship works. pero nos dice algo de cómo esta relación funciona. Do you think that Abraham was willing to offer up his son to get a reward? ¿Piensas que Abraham iba a sacrificar a Isaac para tener una recompensa? Maybe. Podría ser también por la cultura, que es lo que comentabas, que sacrificaban niños a los dioses. It could be. Podría ser, But I think he did it because God said. pero pienso que lo hizo porque Dios dijo. It's the most difficult thing that I think Abraham did, Pienso que es la cosa más difícil que hizo Abraham. to send both of his sons away, Mandar fuera a sus dos hijos, because he would gain nothing from sacrificing Isaac. no ganaría nada sacrificando a Isaac. He would have, in fact, he would have lost. De hecho, perdería. But God rewards faithfulness. Sin embargo, Dios recompensa la fe, la fidelidad. So if you do something so that God can reward you, Si haces algo como pensando que Dios te va a recompensar, you're doing it for the wrong reason. lo haces por la razón equivocada. But on the other hand, God will reward you for it. Pero si es lo contrario, Dios te recompensará. So it comes back to your attitude. Llega a la actitud. But it tells us that this was a real test. Esto nos dice que era una prueba de verdad. It doesn't say in this story, God knew how it was going to end. No nos dice en esta historia que Dios sabía cómo iba a terminar, Because then there's no point in having a test. ya que no hay punto en tener una prueba. God can test so that he knows. Dios prueba para que sepa. So however you want to figure that out, De la manera en la que quieras averiguar eso, that works with God knowing everything. eso funciona con Dios sabiéndolo todo, That becomes very difficult. se vuelve difícil. But I think these stories want us to see God Pero pienso que estas historias quieren hacer que veamos a Dios so that God doesn't look to see what will happen way in the future, para que veamos que Dios no ve muy al futuro, because God wants to work with humans in a way that is real, ya que quiere trabajar con los humanos en una manera que sea real
instead of just this is all set in stone. Al contrario de todo ya está puesto en piedra, Because otherwise, the test is not really a test. ya que de otra manera no es realmente una prueba. By the way, Abraham isn't the only person that's given a test in the Bible. Y Abraham no es la única persona que es puesto a prueba en la Biblia. There's the book of Job, Está el libro de Job and he's given this test. y le dan esta prueba. And it may seem very unfair to us, Y puede parecer injusta para nosotros, but we need to let God be God. pero debemos dejar que Dios sea Dios. And when this is all over, up on the mountain, Y cuando termina todo esto en la montaña, there's a very interesting sentence hay una línea interesante. in verse 19. En el versículo 19, Then Abraham returned to his servants, Abraham regresó con sus sirvientes and he continues to live at Beersheba. y continuó viviendo en Beerseba. Where is Isaac? ¿Dónde está Isaac? He's not mentioned. No lo mencionan. What happened to Isaac? ¿Qué pasó con Isaac? It leaves us with a question. Nos deja con una pregunta. What happened to Isaac? ¿Qué pasó con Isaac? We will, Isaac doesn't, the story doesn't end, La historia no termina, but we really are not told everything we want to know about this story. no se nos dice todo lo que quisiéramos saber de esta historia. Just like Abraham was not told everything he wanted to know. Justo como a Abraham no se le fue dicho todo lo que quería saber. Okay. Very quickly, I want to end the Abraham story Un poco aquí de la historia de Abraham. because in the next chapter, Sarah dies, En el siguiente capítulo, Sara muere and Abraham needs a place to bury Sarah. y Abraham compra un lugar en donde enterrarla. And he goes to the people that are living around him, the Hittites, Va con los hititas, aquellos que viven cerca de él, and he buys a piece of property, y compra una propiedad, a tomb with a field around it. una tumba con un campo alrededor. So Abraham actually gets a part of the land that was promised to him, Así que Abraham obtiene una parte de la tierra que le prometieron, he has a tomb. tiene una tumba. It's the guarantee that God will keep his promise Es una garantía de que Dios mantendrá su promesa, because he bought it instead of God giving it to him, ya que Abraham la compró y Dios se la dio and he pays a very high price for it. y paga un alto precio por ella. It's 100 or 400 pieces of silver, 400 piezas de plata and we're not sure, but it could be anywhere from 25 to 100 pounds of silver. pero podrían ser 200, I'm sorry, I'm missing pounds, probably Let's see, kilos. 12 kilos to 50 kilos. De 12 to 50. Yeah, so we're not sure the measurements. Bueno, aproximadamente 12 a 15 kilos de plata. Probably more than that, Probablemente más que eso, because we're just not sure exactly how that would compare. no sabemos exactamente cómo compararía. It's a lot of money. Es mucho dinero. So Abraham's purchase cost him a lot of money. La compra de Abraham costó mucho dinero. But the people that Abraham is living with during this time Pero las personas con las que vive Abraham durante este tiempo are very honorable people because they would let
him bury Sarah wherever he wanted to. Eran personas muy honradas porque le dejaron enterrar a Sara en donde él quería. So, in some sense, this ends the Abraham story, En un sentido, esto termina la historia de Abraham, because the next story will be Abraham will still be there, but the focus will go to Isaac. ya que en la siguiente historia Abraham estará ahí, pero el enfoque va a estar en Isaac. So here, when Abraham offers up Isaac, Cuando Abraham ofrece a Isaac, the focus is on God and Abraham, el enfoque está en Dios y Abraham, not in Isaac. no en Isaac. But that will change as we look forward. Pero eso cambiará más adelante. So I want us to, if Pepe can put up a slide for me. Si podrían, por favor, poner una diapositiva. Pepe. So what I want to do is give us an overview from chapter 12 to chapter 23. Quisiera hacer un repaso de capítulo 12 al 23. So there is a way that the Hebrews wrote their literature. Había una manera en la que los hebreos escribían su literatura. You would have 3 or 4 main points, Tendrías 3 o 4 puntos principales and then you would go back and start to repeat your points going the other way. y más adelante repetirías los mismos puntos en reversa. And it's a way to memorize. Es una manera de memorizar. And it would work like this. Funcionaría de esta manera. So Ishmael is born in Genesis 16. Ismael nace en Génesis 16. That's the middle of Abraham's story. Es la mitad de la historia de Abraham. Okay, so you're listening to this story. ¿Escuchas esta historia? You hear that Sarah is sterile, and you hear about the family of Abraham. Aquí Sara es estéril y la familia de Abraham, te cuentan de ello. So that's the very beginning of Abraham's story. Es el principio de la historia de Abraham. And then Abraham is told to leave his country, Después a Abraham se le dice que se vaya de la tierra and there's the blessings of chapter 12. y después las bendiciones del capítulo 12. And then Abraham goes to Egypt, and he either gives Sarah away or sells her. Después Abraham va a Egipto y entrega o vende a Sara. And then there's Lot and Abraham, they separate. Luego tenemos Lot y Abraham separándose. And then there's a covenant with Abraham. Después el pacto con Abraham. And then you hear the story of Hagar, Después la historia de Hagar. and you have all of these stories in mind, key words, key phrases. Tienes todas estas historias en mente, palabras claves. And then you hear, oh, there's a covenant again. Y luego tienes otro pacto. And now, if you're living in this oral culture, Si que vives en esta cultura con tradición oral, you start to think, what story should I be listening for next? piensas qué historia debería estar pensando más adelante. Oh, Lot and Sodom. Lot y Sodoma. Remember where Lot went when they separated? ¿Recuerdan a dónde se fue Lot cuando se separaron? So that you have key points that remind you of what happened. Oops. Okay. And then Abraham is in Gerar with the king. Cuando Abraham está en guerra con el rey, And what does he do with Sarah? ¿qué hace con Sara? Oh, you're back in Egypt, right? Estás de regreso en Egipto. And then there's Abraham. He has to leave where he's living. Después a Abraham se le dice que
vaya afuera de donde está. And he offers Isaac, but what comes at the end of that section? ¿Y qué pasa al final de esa sección? Oh, there God repeats the promises. Dios repite las promesas. And then you read that Sarah dies, and there's a paragraph in there that talks about Abraham's family. Muere Sara y ahí hay un párrafo que describe la familia de Abraham. So now you say that finishes Abraham's story. Y puedes decir que eso termina la historia de Abraham. And then you have to ask, well, but if Ishmael's birth is right in the center, Y piensas, si el nacimiento de Ismael está en el centro, that's usually the most important point usualmente es el punto más importante, around which the story revolves. alrededor del cual gira la historia. So why is Hagar in the middle? ¿Por qué Agar está en la mitad? She has a very, very important place in this story. Tiene un punto muy importante, un lugar importante en la historia. Abraham is the one that the promise will come through, Abraham es el medio por el cual llegará la promesa and Isaac is the one who will inherit. Isaac es el que será el heredero, But what do we know about Hagar? pero ¿qué sabemos de Agar? We know that Ishmael is given very similar promises to Isaac, Vemos que a Ismael le dan promesas similares a las de Isaac, and promises of a nation and people. promesas de una nación y descendientes. What does Hagar do wrong? ¿Qué hizo mal Agar? Empezó a tratar mal a Sara cuando había que Okay, thank you for that. Gracias. But there's a change that happens between Sarah and Hagar, Hay un cambio entre Agar y Sara and we know that Sarah is jealous Sabemos que Sara está celosa. because she says, Abraham, it's your fault. Dice, Abraham, es tu culpa. As Hagar becomes pregnant, Cuando Agar queda embarazada, her status rises. su estatus incrementa. Sarah's comes down Sara baja, because she can't have children, porque ella no puede tener hijos. and Hagar is the one that'll have the child. Y Agar será la que tiene hijos. So, yes, there is this conflict, Está este conflicto, but I don't think that it's Hagar's fault. pero no pienso que es culpa de Agar. So Hagar actually is the one that comes out in the purest way. Supongo que Agar sale de esta historia de la manera más pura. What we know about her is that she's abused, Lo que sabemos de ella es que abusan de ella. that God comes and speaks to her, Dios baja y habla con ella and she names God, y le da un nombre a Dios. which nobody else in the Bible does. Nadie más en la Biblia lo hace. So who is God for? ¿Para quién es Dios? The people at the bottom. Para las personas al fondo. And that really is what Abraham should be doing, is bringing the blessing to everyone. Y Abraham debe darle la bendición a todos. So what questions come to your mind? ¿Qué preguntas llegan a tu mente? What do you think of God when you, from these stories? ¿Qué piensan de Dios cuando leen estas historias? So that will be your question for your tables. What do you think of God in all of these stories? Because they work together
pregunta para sus mesas, ¿qué piensas de Dios? A través de todas estas historias. Trabajan juntas. Because I think we all have ideas of what God should or shouldn't do. Seguro tenemos ideas de lo que Dios debe y no debe hacer. But when you think in these stories, what does it tell us? What kind of a God did Abraham serve? ¿Qué clase de Dios a Abraham le sirve? Is that a fair question? Es una pregunta justa. Okay, if you're Muy not bien. saying no, Nadie dijo no. okay, adelante. Y nosotros pensamos que con nuestra mente terrenal, nuestra mente humana, nuestro egoísmo, es inconcebible e irracional sacrificar a un hijo. Bien. Así sí lo entendemos, ¿verdad? Que es completamente irracional. Pero, por otro lado, Dios entregó a su hijo como un sacrificio. Jesús como cordero fue inmolado y él murió en una cruz. Fue difícil para Abraham en su momento llevar a Isaac. Seguramente no lo dice la Biblia, pero tuvo miedo al momento del sacrificio. También para Dios fue difícil y para Jesús también tenía miedo, le pidió a Dios que le quitara este trago difícil que iba a pasar. Así sí lo podemos entender, pero igual muchas cosas que no la vamos a entender en este mundo, en esta tierra. Lo vamos a entender cuando estemos allá. Gracias. Okay. Now, Me gusta que uses este ejemplo debido a las similitudes entre Jesús y Abraham con Isaac. Lo tenía en mis notas, pero no quise hablar mucho de eso. So muchas gracias. Muchas gracias. Hablamos de cómo Dios nos sorprende, la lógica de Dios para los milagros no es nuestra misma lógica. Y a veces nos desespera, no quisiéramos que Él actuara así como nosotros, nuestra imaginación y nuestra lógica. Pero aquí comentábamos que Dios obra con todas las personas sin hacer acepción, pensando en Agar y en Sara. Y las promesas de Dios también llegan y no hay diferencia entre unos y otros. Aunque Él tiene un plan para cada persona y ahí veo, esa sí sería la diferencia, ¿no? Lo que Él quiere a cada persona. Pues observamos que es un Dios fiel a pesar de la condición de Abraham, o del hombre en general, cumplió su promesa y no la modificó o no hubo un cambio en su parecer a pesar de lo que Abraham hizo. Y cuando Abraham dio un paso de fe, él reafirmó su promesa, ¿no? Lejos de haberse arrepentido de haber elegido, haber hecho la promesa, la reconfirmó, la reafirmó. Entonces es un Dios incomprensible en muchas cosas, pero muy fiel. Okay. Gracias. A nosotros nos llamó mucho la atención la pregunta de qué es lo que estaría Abraham pensando, porque dice que fueron 3 días de camino y que era una prueba muy difícil. Y entonces, y más cuando Dios había prometido a Abraham que Isaac le iba a ser descendencia, o sea, no era otro hijo, era Isaac.
Abre, avance. We said that God gives you trials and tests in your life. Dijimos que Dios nos pone a pruebas y durante nuestra vida. And I use the example of my daughter who always says, Usé el ejemplo de Ahu, my daughter, de mi hija. see, she always said, I know that God doesn't give you more than you can handle in your life. Dice que Dios no te da más de lo que puedas soportar durante tu vida, But sometimes I wish that God did not think I could handle so much. pero a veces pienso que quisiera que Dios no me diera tanta carga porque puedo soportarla. And the trials that He gives us, if we have faith and trust in Him, and with His strength, we can do these things not on our own. Y que no es por nuestras fuerzas, sino que es Dios quien nos permite soportar todas estas pruebas que nos da durante nuestra vida. Nosotros pensamos muchas cosas, pero creo que comenzamos o partir de que no podemos ni debemos entender a Dios. Nuestros pensamientos no son nada comparado con los de Él y nuestra mente podría razonar sus planes. Y al final hay que tener fe en Él. Y aun cuando no podamos entender el porqué de las cosas, no significa que no sea parte de su gran y buen plan. Creemos que Dios, me alegra mucho que Dios trabaje con personas como Abraham, porque es una persona como yo, con muchos defectos, y eso me da alegría, honestamente. Pero creemos también, o pensamos, que si Isaac era la promesa, qué tan grande fue la fe de su padre para decir, Él es la promesa que Dios me ha dado y me la está pidiendo. Y Él voluntariamente lo lleva. Eso quiere decir que Él está cumpliendo muy bien con amar a Dios sobre todas las cosas. Y es algo que hace poco, unos meses, escuché, que a veces nos perdemos en la promesa y la amamos más que dar la promesa. Amamos más como el ser salvados o esa parte que el obedecer a Dios como tal, y Abraham demostró obedecer a Dios. Yo creo que Dios sabía que iba a pasar. Yo creo que Dios lo tenía y que era una prueba, sí era una prueba para Abraham, y al final él se dio bien. También creemos que sí, está claro, es algo que se ve desde entonces, que vino a pasar después. Es la misericordia de Dios. Dios dio sustituto, Dios puso a ese carnero, así como nosotros que merecíamos la muerte, y Dios puso a ese carnero, pues que era Jesús. Entonces, ¿qué dice de Dios? Que es misericordioso, que no lo podemos entender,